Bueno, ya estamos aquí con Claudia Aguilar y con Ilan Katz. ¿Por qué estás tan bajito hoy? No sé. No sabes. Pero bueno, ya. Tú que siempre estás Ahí suelto. ahí estás. No puedo acabar ni el saludo así de ¿por qué estás tan bajito? Así me hizo Dios. Exacto. ¿Qué onda, muchachos? Sandra Cuevas. Alejandra Cuevas. Alejandra Cuevas. José Las Luis Cuevas. Cuevas. Las Cuevas. Aida Cuevas, Aida Cuevas. Claro, Aida peleados. Peleados. Cuevas. Claro. Qué desafortunado apellido resulta ser ese de Cuevas. En este momento, por lo menos. Sí. No. Oye, pero qué bien la corte. Muy bien la Corte, yo creo que sí. Habíamos platicado que se vería el día de ayer. Bendita esta Justicia sesión. Federal, ¿no? Bendita Justicia Federal, ¿no? Mucho se dice justicia tardía no es justicia. Incluso alguna vez creo que, Ilana, aquí en esa cita famosa la mencionabas. Y también, bueno, pues no es ni pronta ni expedita, pero al final llegó y bueno, llegó y sin duda cambia pues una familia y a partir de esto pues cambiará una serie de circunstancias porque en las declaraciones incluso los hijos de Alejandra han dicho que pues ayudarán a una serie de mujeres que se encuentran privadas de su libertad en el penal de Santa Marta Catitla, pues purgando sin una sentencia, ¿no? Estando en prisión preventiva oficiosa, ¿no? Esta figura de la cual también hemos hablado. Y pueden pasar años. Pueden pasar años, ¿no? Entonces, creo que sí vale la pena mencionar lo que ocurrió el día de ayer en la sesión de la Corte, porque fue una sesión muy larga, ¿no? Duró más de 3 horas, donde abordaron de manera muy importante cuestiones jurídicas, técnicas, que seguramente servirán de precedente para futuros temas que lleguen a ser del conocimiento de la Corte a partir del recurso de revisión, que bueno, obviamente eso no es lo que le interesaba quizá en ese momento a la ciudadanía, pero que a partir de ese precedente sin duda nos ayudarán a obtener este tipo de resoluciones para otros asuntos, y así lo dijeron de manera enfática muchos ministros. Incluso el ministro presidente al cierre dijo que para él este tema en su voto no sería nada más aplicable al recurso adhesivo en materia penal, sino a todas las materias. Y eso me parece que es un hito muy importante. Y también, ¿no?, hablar de, a partir de que, bueno, obviamente se declara que tanto la orden de aprehensión como el auto de formal prisión de Laura Morán y de Alejandra Cuevas eran inconstitucionales y por ende ordenan que de la manera más, inmediata, que dejaran en libertad, sí, ¿no? Dijo, medios más eficaces y expeditos notificaran, y fue tan expedito que incluso comentábamos hace un rato que estaba fuera del penal antes de que llegaran sus hijos a Santa Marta. Exacto. ¿No? O sea, ellos la vieron y bien arreglada y muy arreglada. Pero me gustaría retomar, y antes de que Ilan, porque trae aquí una cuestión muy interesante a dejar sobre la mesa, un planteamiento que puso sobre la mesa el ministro González Alcántara Carrancá y que tiene que ver con qué sigue, ¿no? Un poco qué sigue, y no nomás en el caso creo que de Alejandra Cuevas, sino que me parecen todos estos casos donde a partir de que llega un pronunciamiento de la Corte o de algún tribunal donde dicen, oye, perdón, ¿no? Una gran disculpa, estabas privado de tu libertad, pero en realidad no habías cometido ningún ilícito. El ministro González Alcántara Carrancá hizo una intervención que me parece que a lo mejor de repente pasó desapercibida, pero dijo que se había generado una afectación por parte del Estado y que habría que, él puso enfático sobre la mesa, yo me imagino que hay que esperar, sí, dijo hay que mencionar, sí, o hay que señalarla y reconocerla como víctima de violación a los derechos humanos, precisamente para que se le pueda reparar el daño de manera integral. Y creo que esa es una cuestión muy importante, porque lo dijo, sí, fue muy contundente, pidió que se incluyera. Digamos, no era materia del debate o de la votación propiamente dicho. Pero es una postura correcta y valiente. Correcta, muy valiente y que da mucho a reflexionar. Porque si se le da ese reconocimiento, mucho se ha dicho de esta ley de víctimas, ¿no? Y poco estamos haciendo a partir de la reparación integral del daño, ¿no? Entonces, sin duda se celebra, sin duda la familia y los hijos lo que más querían era abrazar a su madre y poder reunirse la madre con la abuela y todo esto. Pero a partir de eso, pues también que sigue en materia de reparación integral del daño. Y en este caso hubo un planteamiento, como dice Ilan, muy valiente por parte del ministro González Alcántara Carrancá, que dijo además que había que reconocerle el carácter de víctima de violación de derechos humanos para efectos de la reparación integral del daño. O sea, eso lo que abre es una puerta para que ella pueda demandar, claro, ¿no?, una reparación, y esa reparación se haga a través de los órganos correspondientes, que en este caso sería el Tribunal y la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Y cuál sería la reparación, perdón, del daño? Lo que pasa es que es muy interesante, porque a partir de víctimas, o sea, cuando te reconocen el carácter de víctima y violación de derechos humanos, cuando hablas de reparación integral, evidentemente no te pueden restituir los 528 días que estuviste privada de libertad. Claro, por eso pregunto. Pero la reparación integral pasa, evidentemente, a veces por cuestiones pecuniarias, pero también por garantías de no repetición, e
incluso por disculpas públicas, ¿no? Esto que hemos visto mucho Y en materia de tratamiento violación. psicoemocional. Tratamiento psicoemocional, a veces, ha pasado en otros casos, ¿no? Donde pues se ordenan como medidas de reparación, que se erijan monumentos, que se den capacitaciones. Entonces, la reparación integral de materia de derechos humanos, que se haga este planteamiento desde el máximo tribunal, me parece muy relevante por todo lo que puede venir, digamos, a futuro en términos de violaciones a derechos humanos. Sobre todo el reconocimiento por parte de las autoridades de que actuaron mal, yo creo que es un paso muy importante en esta reparación, porque no es nada más el perdón, no es nada más es ups en una sentencia, es Ahora, el ups público. recae en las autoridades, En la fiscalía. pero también de la Ciudad de México. De la Ciudad de Claro, México, claro. justamente. No. Solo de la estamos Ciudad de México. Eso no tiene nada que ver con la Fiscalía General de la República, No. ni con el fiscal general. No, Esto es de tiene la que ver Ciudad de exclusivamente con la México. Porque Fiscalía. son Claro. quienes incurrieron y quienes acreditan que efectivamente, Claro. ¿no? que obviamente actuaron y que no había ningún tipo, y entonces que no habiendo el tipo o esta figura de la garante accesoria no se ve acreditado. Entonces, hemos platicado y creo que va a haber mucho que conversar a partir de este precedente. Yo digo por varias razones. Primero, porque es un precedente que sale por unanimidad, ¿no? Entonces, sí se veía venir que iba a salir por Sí. unanimidad desde la discusión del 14 Y en de ese marzo. sentido. En ese sentido. Pero habrá mucho que conversar por todos los alcances. O sea, hay que esperar a ver qué hay en la resolución. En la resolución, ¿por qué? Porque en la discusión de la Corte se habló del tema de perspectiva de género desde un posicionamiento incluso importante de cómo abordar la perspectiva de género. Sí, ¿no? Sí, hay eso o no a hay. mí me encantó eso. El ministro, ¿por qué? Porque el ministro presidente dijo, cuando hay el caso de una mujer, ¿no? Está siendo parte, con aplicación de la norma, el acto concreto de autoridad, sea cual sea, primero tienes que poner la perspectiva de género, porque solo a partir de eso puedes ver si efectivamente en ese caso hay una Hubo cuestión una- derivada claro. Por de un eso hay un estereotipo. manual de la Por eso Corte está de ese aplicación de perspectiva. Claro. Ahora, claro. muy importante porque yo por lo menos en lo que yo recuerdo en el tiempo que llevo de ejercicio profesional, y no sé si tú, tampoco había escuchado que hubiera un planteamiento del máximo tribunal hablando de la perspectiva de las personas adultas mayores, que también tiene que ver y que fue muy importante. Y en ese caso, por ejemplo, los planteamientos que hizo la ministra Loreta Ortiz, la propia Yasmín Esquivel, ¿no? Que tenían que ver con las labores de cuidados y con estos pues deberes de diligencia, etcétera, que tenían que tener. Entonces, como precedente, a la luz de la reforma reciente aprobada del año pasado del Poder Judicial Federal, donde están los precedentes cuando se alcanzan mayorías de cuando menos 8 votos en el Pleno, esto, al haber salido por Claro. unanimidad, sin duda será un parteaguas. Claro. Que manda un mensaje contundente a los magistrados y a los jueces, por lo menos en materia de amparo, ¿no? Por lo menos en materia federal. ¿Qué sigue? Creo que hay muchos retos por venir. Nos ilustra, porque es un caso de miles, nos ilustra como la justicia Pero es un caso cotidiana- sui generis, o sea. No, pero la justicia cotidiana, que es sí, justo sí. lo que Pues tú querías sí, mencionar un es poco. usted disculpe, Esta o- justicia cotidiana donde pues un caso de millones alcanza a llegar a la Corte, porque Claro. por muchas razones, porque tuvo difusión, porque Se me va a además acabar ante la el tiempo. desesperación Sí, tuvieron a que meter a los sí. medios, ¿no? A ver, Entonces, ¿tú no qué? sé, Ilan, tú tenías algo A también ver, que dejar si, sobre la si mesa, muchos que han es dicho sobre este importante. tema, yo creo que ya no hay nada más que agregar que sea novedoso, pero sí me llama la atención el caso de los ministerios públicos de la Ciudad de México que dictaminaron igual que la Corte y que por ese actuar tenían órdenes de aprehensión. Hay hoy por hoy 2 ex-MPs que todavía tienen averiguaciones previas o carpetas de investigación, creo que son averiguaciones previas, que están vigentes, que los siguen investigando, que ya tuvieron órdenes de aprehensión por decir lo mismo que dijo la Corte. Y eso me parece inaceptable. O sea, ¿Y qué es lo mismo? Que no tenían delito, o sea, que no Sí. había delito que o perseguir. sea, los MPs que conocieron de este asunto Claro. originalmente y que dijeron aquí no hay delito, esos no solamente pues, por hacer su trabajo los castigaron, sino solamente los cesaron, sino aparte les libraron orden de aprehensión y en amparo se suspendió, se regresa en amparo a la Fiscalía para que se termine de integrar o para que se reintegren. Y ahí están las carpetas o las averiguaciones previas abiertas y A se estas- terminan. a en estos contra de MPs. los agentes del Ministerio Público que dijeron en su momento lo mismo que dijo hoy la ¿Y qué Corte. pasa con la jueza, por ejemplo? Mira, yo quiero ser muy empático dentro del contexto de lo que está pasando, ¿no? O sea, Tenemos 2 sí. minutos. Yo la verdad es que no sé qué va a pasar Perdón. con la jueza en lo particular. Yo creo que al final del día cada juez resuelve conforme a su conciencia y es responsable de su actuar. Lo que queda claro es que actuó mal y ya el día de hoy se revocó
su determinación, punto. ¿Tendrá una acción el día de mañana los juegos en contra de la Ciudad de México? Pues ya lo dijo el ministro José Alcántara, que pues, sí, que se podrá hacer, ¿no? Sí, él habló de reparación integral. Pues, pero si lo quieren hacer o no lo existe quieren daño hacer. moral, o sea, una serie de reparaciones, y podría la familia iniciar acciones, me parece que sí. Al final coincido con lo que dice Ilan, ¿no? Uno tendría que partir de la idea, cuando menos a priori, que los jueces actúan no solamente en conciencia, sino de conformidad con lo que establece la ley. Esta es una fiscalía... Sí, Quedó claro. acreditado que en este caso, pues no No fue así. ocurrió. Esta es una fiscalía que, en mi opinión, ha hecho mucho por defender a las mujeres. Sí, muchísimo. Muchísimo. Este es un tribunal que ha hecho muchísimo por defender a las mujeres y yo lo reconozco. En esta actuaron mal y tendrán que, y yo soy seguro que harán lo correcto para corregir ese paso. Yo tengo mucha fe en las autoridades de la Ciudad de México, estoy seguro que van a hacer lo correcto. ¿Y la fiscal? También. Sí, que es una buena mujer. Pues Yo sí. tengo una muy buena opinión de Ernestina. Yo también. ¿No? Y creo que su comunicado de ayer es un comunicado de autorreflexión. Dijo, hay lugar para la autorreflexión. Vamos a ver qué pasó aquí, que lo hagan bien. Y la verdad es que una vuelta a la página, un mejor México hoy que ayer. Pues sí, la verdad, muy bien la corte. Muy bien Un la mejor unanimidad. México. Muy bien. Hoy que ayer. Hoy que ayer, qué bonito, y ojalá sí vayamos, ¿no? Gracias, Clau, gracias, Ilan, muchas gracias, gracias. Gracias, Maca, gracias a todo el equipo y gracias a ustedes sobre todo por su atención y compañía. Nos vemos mañana a 9 de la mañana por este mismo canal. Gracias.